muy extenso. Fíjense que esta figura nos habla bastante cosas por sí solas. Bueno, ¿qué significa? A ver, vamos a Jesús Molina, ahí está Jesús. ¿Qué significa, jóvenes, frictionless surface? Una superficie sin fricción. ¿Sí qué? Una superficie sin fricción. Muy bien, Fabricio, es una superficie sin fricción. Entonces, se asume que no hay roce, ¿ya? Ujú. Podría ser una masa, ¿no es cierto?, conectada con un resorte en una mesa. Sabemos una situación, sí, esto sí se puede hacer experimentalmente en forma real. Uno va a al mall, ¿no es cierto?, donde están esas mesas de aire que tienen discos y uno juega una especie de tenis de aire de mesa, perdón, un tenis de mesa de aire. ¿Los han jugado? Ujú. Ya. Bueno, si uno amarrase uno de esos discos con un resorte a la mesa, el aire produce que los discos leviten prácticamente. El roce es casi cero. Se puede considerar que no hay roce en ese caso. ¿Ya? Y entonces, como recordaremos la ley de Hooke, bueno, un resorte puede estar en equilibrio. Significa que el resorte no está ni estirado, stretched, ¿no es cierto? Estirado, ni tampoco va a estar comprimido, compressed, que es el caso C, sino que está en una situación de equilibrio, ¿verdad? Ujú. Entonces, jóvenes, en el caso que nosotros, imaginémonos de que la masa por alguna razón avanza hacia la derecha, X, el eje X positivo es hacia la derecha, si avanza hacia la derecha, entonces la fuerza del resorte se va a oponer. Fs es de S, ¿alguien sabe qué es el S? ¿Cómo se dice resorte en inglés? Spring. No lo olviden. Spring es resorte en inglés. De ahí viene la S. ¿Ya? Como les cuento una anécdota, cuando yo era estudiante, igual que ustedes, primer año de ingeniería tenía un inglés que se llama inglés instrumental. Ustedes deben tenerlo también, ¿o no? Sí. Y en ese inglés instrumental nos hacían leer Spring, resorte. Nos hacían traducir artículos, papers, ¿no es cierto?, relacionados con la especialidad. Entonces, uno de los primeros papers que nos entregaron para traducir tenía que ver con sistemas masa-resorte. No tenía idea que era tan importante, tan útil y que se ocupaba tanto, porque esto se ocupa mucho más arriba. Formas matriciales, ¿no es cierto? Hay ecuaciones diferenciales matriciales con masas y resortes, matrices de masa, matrices de rigideces que contienen los K, matrices de masa que contienen los M, etcétera. Y resulta de que hablaban todo el tiempo Spring, Spring, Spring. Y resulta de que llegó un compañero y en ese tiempo había logrado instalar un traductor de español-inglés. Estoy hablando del año 96. Es posible que ustedes no hayan nacido en ese tiempo, ¿cierto? Sí, posible que muchos de ustedes no hayan nacido, porque fue hace 24 años atrás. Y resulta que él estaba súper contento, decía, mira Mario, tengo la papa aquí, porque encontré, instalé un traductor y mira, escribí todo el texto y me lo tradujo. Y yo no tenía computadora en ese tiempo, y yo estaba con diccionario nomás, pero empecé a buscar Spring, primavera. Spring significa primavera, de hecho la estación primaveral es Spring, pero también Spring significa resorte.
Y el traductor se los tradujo todos como primavera. Yo cuando empecé a leer me di cuenta que el traductor en realidad no le había ayudado para nada, al contrario, lo iba a desorientar más. Entonces le dije, oye, ya no me acuerdo el nombre, hace tanto tiempo. Oye, compañero, ¿sabes qué? Te cuento que Spring aquí significa es resorte, porque están hablando de sistemas de física, de masa de resorte, no están hablando de primavera. Ah, prefiero, pero igual, ves que no, mira, no se demoró nada en hacer la traducción. Bueno, yo no soy muy bueno para discutir, ¿eh? Aún sabiendo cuando la razón me favorece, me canso rapidito y al final dejo que la persona siga haciendo su vida. ¿No? Bueno, así que se fue con sus primaveras. Eso. Por cierto, en ese tiempo los computadores no eran tan potentes, el Internet recién estaba siendo usado en forma, o sea, yo recién conocí Internet ese año, de hecho, y los traductores también en línea eran muy malos, pero eso ha ido mejorando con el tiempo, porque ahora hay verdaderas bases de datos, pues la misma gente de la red va enriqueciendo el vocabulario, ahora la traducción es prácticamente perfecta, y hay varias. Si uno pone Spring van a aparecer todas las traducciones posibles, van a aparecer ejemplos, van a aparecer oraciones, muchas cosas. Ya. Pero bueno, no quiero aburrirlos tanto con la historia porque no, quiero avancemos en esto. Ya. Entonces, FS significa la fuerza al resorte. ¿Ya? La fuerza del spring, la fuerza al resorte. Entonces, si la masa avanza para la derecha, la fuerza, sabemos que la ley de Hooke descubrió de que el resorte se opone. La fuerza de resorte irá hacia la izquierda, por eso va a ser negativa en el caso A, ¿ya? Cuando el resorte se estire. ¿Ok? Ujú. Y la situación B sería el equilibrio, la situación A sería extender el resorte, estirarlo, y hay una situación C que sería comprimirlo. En caso de que se comprime, ¿no es cierto? Entonces la masa se empuja hacia la izquierda y la fuerza del resorte una vez más se va a oponer ya al movimiento. Entonces ahora la fuerza del resorte va a ir a la derecha. ¿Ya? Por eso se dice que el resorte ¿cómo se llama? Se opone al movimiento, siempre. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, profe. Excelente. Miren, eh, hay algunas cosas que quisiera. Déjeme revisar nomás de que no hay nadie más en la sala de espera. No tengo nadie en la sala de espera. No, tanto. Mm, ya. Voy a cambiar esto de acá. Spring. El resortito este lo voy a. Lo voy a poner. Ya. Y lo otro que voy a hacer. Vamos a escribir algunas ecuaciones. A ver, adoptamos la notación del inglés y le ponemos FPS. Bueno, Ok. Sale en ya está conversado, así que ya. no hay nada más que hacer. FS va a ser la fuerza del resorte. Ahora, es un vector. Ya. El módulo de este vector, ya, la ley de Hooke dice de que esta fuerza es proporcional. Esa acá es una constante de proporcionalidad. La K mayúscula es para energía cinética, pero esta K minúscula es para energía, perdón, es para la constante de proporcionalidad. Es proporcional al estiramiento. El estiramiento es una variación en X. ¿Ya?
El delta X es un X menos un X0. Normalmente el X0 se coloca aquí. Es la posición de equilibrio. Y normalmente se hace lo siguiente, que se elige el 0, el X0 como 0, X0 igual a 0. No necesariamente tiene que ser 0. Perdón, me quedó un poquito mal. Cuesta un poco escribir con esto, es tan sencillo. El X0 se hace igual a 0, entonces el delta X, el delta X nos queda simplemente X, ¿ya? K es la constante de proporcionalidad. De proporcionalidad. Sí, sí, proporcional no queda. Entonces vamos a tener, jóvenes, que el módulo de esta fuerza va a ser simplemente K por X. ¿Ya? Y el vector fuerza va a ser Kx con un menos I. ¿Se entiende por qué menos I? ¿Por qué es negativa? ¿Sí? ¿Sí, André? O, entonces, la pregunta la voy a hacer, digamos, de esta forma. ¿Por qué es negativa? ¿Por qué tiene que ir a menos? Porque esto equivale, ¿no es cierto?, a decir, es lo mismo que escribirlo menos Kx I. ¿Por qué tiene que ir un menos, jóvenes? ¿Por qué no puede ir sin el menos? Bueno, la respuesta está acá en este dibujo. ¿Dónde dice negativo? En el primer caso. Claro. Cuando X avanza hacia la derecha se considera positivo. ¿Se acuerdan física 1? Todo lo que avanza a favor del sistema de referencia se considera positivo y todo lo que va en contra, en este caso Fs, todo lo que va en contra del sistema de referencia es negativo. Por lo tanto, si el X avanza hacia la derecha, la fuerza de resorte va a ser negativa porque apunta en dirección contraria a la derecha. ¿Ok? Ya. Y es por eso. El signo menos en el fondo acá indica la oposición. Es importante físicamente, porque el signo menos indica la oposición. ¿Ya? ¿Ya? Es la oposición de la fuerza del resorte. Siempre se va a oponer a la dirección del movimiento. Eso lo vamos a notar. Es una observación importante. Jóvenes, hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Sí, Excelente, muy bien. Los demás, Rodrigo, Jesús, Cristian. sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. El signo menos indica que Fs se opone al movimiento.
Eh, Hay otra cosa que hay que revisar, jóvenes, y son los diagramas de cuerpo libre. Vamos a colocar aquí al ladito, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Vamos a elegir un color de... Profe, una consulta. Sí, por favor. ¿La fuerza del resorte se pone en el movimiento solamente en el primer caso o en todos los casos? En En A, todos los B y casos, C. acá vemos también cuando, si hacemos avanzar la masa M por alguna razón que lo empuja a alguien, no sé, hacia la izquierda, en el caso C estoy mostrando acá, ¿no es cierto? También supone el movimiento. En este caso, por ejemplo, el movimiento tendría la aceleración, en este caso, ¿no es cierto? Si es acelerada hacia la izquierda, si alguien la empuja, está aplicando una fuerza. Esa fuerza ¿Sí? tendría un signo menos, la fuerza de esa persona, un agente externo, ¿no es cierto? Avanza hacia la izquierda, la fuerza del resorte se va a poner. Ah, ya, ya. ¿Ya? Es que, Así es que que esto como se me va a sale cumplir que F es positivo. tanto en el estiramiento, que es el caso A, como para la compresión, que es el caso C. Ya, ¿Ok? ya, vale, bro. ¿Sí? Muy bien. Sebastián, ¿todo bien? Sebastián Quintana. Sebastián, ¿me escucha? Ya. Espero que esté bien, Sebastián, no lo logro escuchar. Jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer diagrama cuerpo libre. ¿Se acuerdan cómo se hacía en diagrama cuerpo libre? Sí. Diagrama cuerpo libre significa, jóvenes, que nosotros de alguna forma limpiamos, ¿no es cierto?, todo lo externo y solamente dejamos el cuerpo y las fuerzas que actúan. O sea, de alguna forma el cuerpo está libre de toda idea que no sea fuerza. Solamente se van a dejar los vectores de fuerza. Es como que se me estuvo pasando la mano. Eso. Entonces, aquí vamos a colocar dos fuerzas. Bueno, primero, la fuerza del resorte. Fs, en este caso, iría hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero ahora imaginémonos que alguien la está empujando. Alguien está tirando, puede ser una persona, o un tren, ¿no es cierto? O imaginemos que tenemos la masa amarrada al resorte, por supuesto, siempre. Pero además hay alguien que está haciendo fuerza hacia la derecha, puede ser un físico-culturista con estas máquinas de resortes, ¿no es cierto? De estas maquinitas de elásticos, ¿no es cierto? De bandas elásticas. Entonces tenemos dos fuerzas. Una fuerza externa, esa fuerza externa, ¿no es cierto? Esa fuerza externa yo quisiera hacer hincapié en la fuerza externa es una fuerza externa. Externa, que puede ser una
persona, una máquina. ¿Ya? ¿Ok? Fíjense, vamos a tener esta situación. Ahora, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Con este diagrama de cuerpo libre vamos a hacer algunos desarrollos. Ya. ¿Qué dice la segunda ley? Vamos a colocar aquí, apliquemos la segunda ley. Apliquemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿no es cierto? ¿La recuerdan? Sumatoria de fuerzas, igual. La masa por aceleración. Bien. Muy bien, Fabricio. ¿Cierto? Bien. Eso. Ya. Imaginémonos una máquina muy fuerte que saca del reposo hacia la derecha y aplica una fuerza externa. Entonces vamos a tener que la aceleración le gana con creces, ¿no es cierto?, la fuerza del resorte, pero de tal forma que logra acelerar la masa hacia la derecha, pero de todas formas la masa del resorte no es despreciable, ¿ya? Sino que también va a haber un efecto de que la fuerza del resorte apunte a la izquierda, cuando la masa está acelerándose hacia la derecha, ¿no es cierto?, y la fuerza externa hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos dos fuerzas acá. La fuerza del resorte, más, aquí como es sumatoria, hay que colocar todo con más, ¿ya? Después colocamos los signos menos. Fuerza del resorte más fuerza externa. Igual m por a. Todo tiene que ser todo vectorial, jóvenes. Después, ¿cómo pasamos esta ecuación que es vectorial a una ecuación escalar? Bueno, ahora comenzamos a mirar las direcciones. Por ejemplo, la fuerza del resorte es el módulo, ¿no es cierto? Cuando no tiene barrita ni flechita, es el módulo. En la dirección menos i unitario, ¿verdad? Porque cuando la masa se acelerada para la derecha, la fuerza del resorte va a apuntar hacia la izquierda. ¿Cierto? El diagrama cuerpo libre lo dice. O sea, lo indica, mejor dicho. Una vez mi profesor me dijo, no lo dice, no diga no lo dice, porque los diagramas no hablan. En fin. La fuerza externa apunta para la derecha, por lo tanto va a ser el módulo de esa fuerza externa multiplicando I unitario, ¿verdad? Y esto es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración también se puede escribir como su módulo, que va a ser simplemente A sin la flechita, en la dirección I unitario. ¿Cierto? ¿Jóvenes? Profe, ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es factorizar por el I. Eso se puede hacer vectorialmente. Por lo tanto, vamos a decir, menos, vamos a dejar el signo menos acompañando a la fuerza del resorte, menos fuerza del resorte, más la fuerza externa,
factor de I unitario es igual, ¿no es cierto?, la masa por aceleración, con la magnitud de la aceleración o módulo de la aceleración, multiplicando el I unitario. Ya, entonces de aquí nosotros pasamos de una ecuación que es vectorial, porque todavía estamos en una situación vectorial, a una ecuación escalar. ¿Cómo? Comparamos el paréntesis que acompaña al I tongo a la izquierda con el escalar que acompaña al I tongo a la derecha. Entonces no queda otra que el menos Fs más la fuerza externa sea igual a M por A. ¿Cierto? Sí. Sí, en otras palabras, lo que está aquí tiene que ser igual a lo que está acá. ¿Verdad? De esa forma, jóvenes, esa es la forma legal, por así decirlo, de transformar una ecuación vectorial a una escalar. Eh, entonces vamos a tener menos Fs más fuerza externa es igual a M por A. Esta ecuación es bastante valiosa porque desde aquí vamos a llegar a una ecuación diferencial, a una EDO. Vamos a llamarle ecuación 1. Vamos a colocar con lápiz azul entonces a modo de recordatorio. Sin embargo, para no escribir tanto, recordar que... Entonces aquí vamos a apelar a la cinemática que repasamos la semana pasada. Recordar que ¿qué es aceleración? Aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? De v a dt, ¿cierto? Física 1. Definición de velocidad. ¿Y qué es velocidad? La derivada de la posición. En este caso, como la posición avanza solamente a lo largo del eje X, será de X a dt. ¿Verdad, jóvenes? Ujú. Jóvenes, ustedes están acostumbrados o les es familiar la notación punto. Un X con un puntito arriba, ¿qué significa la primera derivada temporal? Sí, Sí, yo por lo menos sí. ¿Sí? ¿Lo vieron en Edu esa notación? Creo que sí. O en cálculo, no guardé, alguien más lo usaba. Ya. La vamos a anotar porque es bastante cómoda, sobre todo porque evita el uso de las segundas derivadas, de ocupar los dos, ¿no es cierto? A veces. En más textos yo creo que vamos a ocupar los puntos. Entonces, tenemos que V sería X punto, ¿no es cierto? Que significa, por cierto, de X a dt. ¿Ya? Y la aceleración ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es dv a dt, ¿no es cierto? Entonces es la derivada en el tiempo de x punto. Eso le vamos a llamar x2 puntos. ¿Ok? ¿Cierto? Ya. Entonces,
Oh no, ahí me cortó un poquito la T. Voy a tratar de arreglarlo un poquito para aquí. Entonces, me arruinó bastante aquí porque perdí todo lo otro. No puede ser, yo creo que no lo alcancé a borrar. A ver. Creo que no lo alcancé a borrar. Perdón, jóvenes. Voy a tener que escribir de nuevo su último. Importante salvar todos los cambios que se vayan haciendo acá. Entonces, nuevamente, sirve como repaso, ¿no es cierto? Aceleración, ¿no es cierto? Es de V a dt y esto es de a dt de x puntos, porque v es x puntos y esto le llamamos x2 puntos, que es la segunda derivada en el tiempo. Ya. Y vamos a salvar esto. Ahí sí. Luego, ¿qué vamos a tener? Nuestra ecuación 1, jóvenes, la voy a copiar y la voy a pegar arribita. ¿Hasta ahora todo bien, jóvenes? Profe, Excelente, genial. Ya. Tenemos eso, por lo tanto, la fuerza al resorte, recordemos que es menos K por X. Aquí, ¿no es cierto?, es menos K por X. Más la fuerza externa es igual a M por A, que en este caso es X2 puntos. ¿Verdad? También podríamos dejar en evidencia que este X es una función del tiempo. Yo creo que a lo mejor no es necesario. Lo que vamos a hacer es mejor otra cosa. Vamos a ordenar todos los términos. Mx2 puntos más K por X igual F. Esta es una EDO. Nos fijamos, es una EDO en el tiempo. ¿Cierto? Esta es una EDO. Esta es una EDO. Una ED1, ¿cierto? En T. Así que bien podríamos escribir esto así. M, X2 puntos, como para darle contexto, ¿no es cierto? Estamos trabajando en el dominio del tiempo. Y esta fuerza externa incluso podría ser variable en el tiempo. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí.
Bueno, tenemos la EDO. ¿Qué se hace con una EDO? ¿Cuál es la incógnita de una EDO? Es una ecuación, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí. Pero y si es una ecuación, tiene una incógnita, ¿cierto? Ya, entonces, jóvenes, ahora vamos a empezar a hablar de oscilaciones libres. Al menos vamos a dejar introducido el tema y vamos a continuar en... Entonces vamos a colocar como título, pues todo esto fue un preámbulo en realidad. Movimiento armónico simple. Bueno, cuya sigla sería MAS, M-A-S, de movimiento armónico simple. Qué manera de llover, ¿no? Por acá llueve, por allá también. Bueno, algunos no están en Valdivia. Yo estoy sin lluvia. Pero les cuento que acá en Valdivia está lloviendo bastante. Típico de Valdivia, ¿no? Una ciudad lluviosa. Años atrás creo que era una de las ciudades más lluviosas del mundo. O sea, no sé si todavía mantiene esa característica. Movimiento armónico simple está relacionado con el movimiento de un sistema masa-resorte. En ausencia de fuerzas externas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que le dimos un impulso inicial y nos mandamos a cambiar y dejamos oscilando el sistema. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque en este curso vamos a revisar ambos. Un sistema, ¿cómo se llama? ¿Se entiende? Entonces, aquí es necesario, jóvenes, es necesario para que eso sea un movimiento armónico simple, se le da una excitación, una fuerza inicial externa, ¿no es cierto? Que puede ser la mano o la persona, ¿no es cierto? Tiene un sistema más resorte. Le damos un tironcito y nos vamos. Y a partir de inmediatamente, después del tirón, ¿no es cierto? Que sería la fuerza externa en este caso, el sistema queda libre. Libre en el sentido que solamente está el resorte con la masa interactuando. Entonces, decimos de que en ese caso es un movimiento, hay ausencia de fuerzas externas, entonces vamos a decir que la fuerza externa para esta situación es cero.
fuerza externa, ¿no es cierto? Como función del tiempo. Ya, muy bien. Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar esta ecuación, la ecuación 3, vamos a pegar acá, y sencillamente vamos a decir que sea C. ¿Ok, jóvenes? Ujú. Vamos a arreglar un poco la ecuación diferencial. Tenemos x dos puntos, ¿no es cierto? Más k dividido m, x, ¿no es cierto? En el puntito. Es igual a 0. Y vamos a definir la siguiente el siguiente parámetro. Sea omega cuadrado igual k partido m. Por ahora miremos a omega, podemos ver que está relacionado con el mismo omega que vimos en clases anteriores, pero de momento pensemos en omega como una constante para definir, entonces nos va a quedar la siguiente fórmula de ecuación diferencial. Nos va a quedar x, dos puntos, más omega cuadrado x, igual C. ¿Ya? ¿Alguien sabe, jóvenes, qué soluciones tiene esta última ecuación? Le vamos a llamar la ecuación 4. Si alguien, bueno, aquí ustedes ya la pasaron o están haciendo EDO, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿cuáles serán las soluciones? De la ecuación 4. Por favor, atrévanse a opinar. Corriendo el riesgo de equivocarse, que por cierto no es ningún delito equivocarse. Estamos en un proceso de aprendizaje. No me acuerdo, profe, yo cómo se hacía. Ya. Gracias por su honestidad, Fabricio. Francisco, ¿algo que decir? Mismo. Ok. Cristian, Igual que el compañero. idem. Ok. Rodrigo, No me acuerdo, profe. muy bien. Gracias, Rodrigo. Sebastián, Quintana, No, tampoco. tranquilo nomás. Andrea, No, profe. gracias por su sinceridad. Jesús, Jesús está ahí. Ok. Después volvemos a preguntarle a Jesús. Ya, pero les agradezco este feedback porque me permite ver qué cosas puedo dar por obvias y qué no. Pero fíjense, va a ser súper fácil para nosotros imaginarnos la solución. A ver,
segunda derivada de x, en el fondo tiene que tener una cara bien parecida al propio x. Pero además debe llevar un signo menos, la segunda derivada. ¿Qué función podría ser derivada dos veces y quedar muy parecida al x y con un signo menos? Seno, coseno. Sí, ¿quién dijo eso? ¿Francisco? Yo. ¿O Cristian? Yo, profe. ¿Quién dijo seno coseno? Cristian. Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. De hecho, exponencial también es un buen candidato. Acuérdense, la derivada de exponencial es exponencial, así que exponencial de una constante por el tiempo podría resultar. ¿Ya? Nomás el tema de que cuando se trabajan con funciones exponenciales hay que tener cuidado. Posibles soluciones. Si se utiliza exponencial, menos una constante por t, por ejemplo. Hay que tener cuidado porque esa constante, para que de hecho satisfaga eso, no sé si lo recuerdan, para Edu tiene que ser compleja. ¿Ya? Ponen una constante. Sin el menos para que no sea tan obvio. Pero podría funcionar, pero ese C acabaría siendo un número complejo. ¿Ya? Ustedes me imagino que llegaron a utilizar números complejos en Edu. Creo que conversaba con una profesora de Edu, me parece que sí. La fórmula de Euler, E elevado a IT, o a IX, o a IZ, ¿le suena? Pero, ¿y qué tal? ¿Qué tal si proponemos lo que dijo... ¿Quién dijo eso? ¿El seno y coseno? ¿Francisco? ¿Cristian? ¿No quieren decir? ¿No quieren revelar su identidad? Fue Cristian, profe. Ya, muchas gracias. Bien, Cristian, muy bien. Mire, y hasta aquí vamos a quedar la clase por hoy. ¿Qué tal seno de omega t? Y o coseno de omega t. Miren, nosotros ya tenemos bastante experiencia derivando, ¿verdad? Si derivamos una vez el seno de omega t, ¿cuánto nos queda? ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno. Bien. Claro. Coseno omega t por omega, ¿no es cierto? O omega por coseno omega t. Sería la primera derivada, ¿no es cierto? Sí. Ya. Derivémosla de nuevo. Para encontrar la segunda derivada, ahora vamos a derivar omega, coseno de omega t. La derivada de coseno, Menos seno. menos seno. Entonces sería omega por menos seno de omega t por la derivada del argumento, por la regla de la cadena, que sería omega nuevamente. Así que quedaría un omega multiplicando el omega de afuera, quedaría menos omega cuadrado, seno de omega t. ¿Verdad? Sí. Pues fíjense que quedaría esto. Menos omega cuadrado, seno de omega t. Pero fíjense de que le vamos a sumar ahora esto, omega cuadrado por x, y x vale seno de omega t. Así que quedaría omega cuadrado
seno de omega t. Porque esto es x. ¿Y eso cuánto da? Pero 0. Por lo tanto, ¿es solución? ¿Esta? En el fondo eso es inspeccionar la solución o comprobar. Nos proponen una solución. Yo les propuse la solución, mejor dicho, Fabricio, perdón, Cristian. Cristian propuso la solución, ¿no es cierto? Y ahora estamos comprobando si la propuesta de Cristian sirve o no. Y nosotros vemos que sí sirve, porque si usamos esta función, seno omega t, y la derivamos 2 veces y reemplazamos en la ecuación diferencial, vemos que cumple, satisface la ecuación, por lo tanto es una solución. ¿Ya? Entonces, yo los invito a que después en su tiempo libre hagan el mismo ejercicio con coseno de omega t y nos vamos a dar cuenta de que también es solución. ¿Les parece? Jóvenes.